¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Valente Navarro y estaré presentando mi actividad de la asignatura Normatividad Fiscal. Esta es, esta estaremos hablando de las funciones y elementos como finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuesto. Esos conceptos son el mecanismo que articula la operación eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación. Esta es el ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permiten cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. Empezaremos primeramente con finanzas públicas. Finanzas públicas es el campo de la economía que estudia cómo se manejan los recursos financieros del Estado, involucrando la manera en el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene recursos a través de los impuestos. Los elementos de finanzas públicas son necesidades públicas, servicios públicos, gastos públicos, recursos públicos, además de la renta nacional. Sus funciones son contribuir al desarrollo económico de un país, distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras funciones. Política fiscal. La política fiscal es la capacidad para influenciar la actividad económica a través de los cambios en los impuestos o en el gasto público. Sus elementos son impuestos, gastos públicos, gastos de transferencia. Las funciones de la política fiscal son regular la demanda agregada, provisión de bienes y servicios públicos, estimular o desincentivar ciertas actividades propias de las decisiones en la iniciativa privada, servicios públicos gratuitos, transferencia a familias con menos ingresos y el sistema tributario progresivo. Seguimos con política de gastos públicos. Este es el conjunto de orientaciones, lineamientos y criterios normativos que emite el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de gasto público. Sus elementos son presupuestos de egresos, ley de egresos de la Federación, miscelánea fiscal y los criterios generales de la política económica. Su función es canalizar los recursos presupuestarios, incluir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales, vincular en mejores condiciones la economía con el exterior y contribuir al logro de los objetivos nacionales. Y por último, tocaremos el elemento presupuesto. Este es el resumen sistemático y cifrado de las previsiones de gasto y de las estimaciones de los ingresos previstos para financiar dicho gasto. Confeccionado en periodos regulares, las principales características de los presupuestos públicos son orden, anticipación, cuantificación, obligatoriedad y regularidad. Sus elementos son presupuestos de ingresos, presupuestos de gastos y saldo presupuesto. La función de este es mediante los presupuestos, los gobiernos ordenan sus ingresos y gastos, haciendo una estimación o pronóstico del monto de ambos conceptos. La revisión de los ingresos obtenidos y de los gastos efectuados una vez concluido el ejercicio fiscal permite verificar si el uso de los fondos públicos fue apegado a las normas establecidas en el presupuesto y en el ingreso fiscal fue razonadamente ajustado al pronóstico. Esto fue mi actividad. Muchas gracias.